Este miércoles 17 de septiembre, a una semana de la tragedia debajo del puente de la Concordia, llega la suma de fallecidos a 20, pero según testimonios de quienes estaban en el lugar y lo que podemos ver en algunos videos, se incendiaron varios vehículos y hubo gente que quedó atrapada. Entonces parece que esta suma no es realista, sobre todo considerando que había gente en condición de calle justamente debajo de estos puentes y que tienen una vivienda provisional, ¿sí? Hecha pues con materiales muy frágiles. Un joven se salvó de esta conflagración porque se alejó siguiendo a su perro Husky, y quizá él podría ser la clave para identificar a las dos personas que aún están en calidad de desconocidas, una de ellas ya fallecida, un hombre de entre 40 y 50 años, y una jovencita en estado crítico de entre 15 y 25 años con 4 tatuajes y una cicatriz de cesárea. Bueno, pues esto nos revela que hay mucha gente que no cuenta en México todavía, y ni siquiera en estos casos, bueno, podemos saber exactamente quiénes son. Los vemos en la calle todos los días. Sí, se ha hablado de personas en situación de calle que han fallecido. En otro video yo menciono a una de ellas. Y este jovencito del perro quizá podría dar algunas claves. Esta gente parece que no importa todavía pues a ninguna autoridad. Todavía no se pone en orden el país, hay mucho que arreglar. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo esta funcionaria, Berta María Alcalde, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, y ahorita comentamos otro poco sobre esta conferencia y esta información que brinda. Sobre los hechos informo que de acuerdo al avance de las investigaciones, se sabe que la pipa de transporte de gas LP venía de Tuxpan, Veracruz, en donde cargó y se dirigía a una gasera en la alcaldía Tláhuac para descargar. Al momento en que circulaba por la autopista México-Texcoco, tomó una salida para incorporarse a la autopista México-Puebla. Esta vía de incorporación es una curva con pendiente positiva. Al entrar en la curva, el vehículo perdió el control y se impactó contra el muro de contención exterior. Inmediatamente después cambió de dirección y tuvo un segundo impacto con el muro de contención interior. Justo en ese lapso se observó la volcadura del contenedor de gas que quedó tendido sobre la carpeta asfáltica. El contenedor presentó un golpe en su parte frontal izquierda, mismo que generó una fractura de aproximadamente 40 centímetros, desde la cual se fugó el gas. El diámetro de expansión del gas previo a la explosión fue de 180 metros. Sabemos que en esa área se generó la chispa que detonó el incendio. Es de destacar que la fractura se generó por un golpe con un objeto rígido que pudiera ser una parte del camión o restos del muro de contención. Estos detalles forman parte de las periciales en curso, cuyos resultados se harán públicos posteriormente. En segundo lugar, me gustaría mencionar que por el momento se cuentan con 2 personas cuya identidad no se ha logrado determinar, de las cuales una ha fallecido y otra se encuentra en estado crítico, y aprovecho la presencia de los medios de comunicación para que nos ayuden a difundir esta información. La persona fallecida se trata de un hombre entre 40 y 50 años, de 1.64 metros de estatura, complexión mediana, cabello castaño corto, piel moreno claro, con nariz aguileña, que ingresó sin prendas ni pertenencias y del que no se cuentan señales particulares, con un nombre probable de Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López, de acuerdo a la información que primeramente se proporcionó al primer respondiente. Por otro lado, la persona en estado crítico se trata de una mujer de entre 15 y 25 años que se encuentra en el Hospital General Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo Amadero, de la que se tiene la hipótesis de identidad como Giovanna, con señas particulares de una cicatriz vertical por cesárea y 4 tatuajes.
un tatuaje con corazón atravesado por una rosa en color negro en la espalda baja, otro con forma de pulsera tipo greca con una escritura manuscrita en el antebrazo derecho y un tatuaje más con una pulsera de corazones ubicado en el tobillo izquierdo. Otro hecho igualmente terrible es acerca de una joven mujer llamada Abril Díaz Castañeda, quien de hecho tuvo que echarse agua ella misma con una cubeta que estaba fuera de unos baños públicos. Esta persona fue la primera que se vio en estado crítico, con su ropa quemada, su piel que se le desprendía por el fuego que consumió parte de su cuerpo. Y bueno, pues sabemos que está en estado crítico, también está intubada, según menciona su hermana. Pero bueno, lo curioso es que ella iba a ver a su pareja, un joven igualmente que vivía en la calle y que también ya falleció. Falleció pues el martes, justamente el martes que también falleció otro de los más afectados en esta explosión, cuya piel se veía colgante cuando platicó sobre lo que acababa de suceder. Se veía consciente, pero bueno, este martes también falleció. Y bueno, el día de hoy, bueno, este miércoles fallece el chofer. Bueno, pues están realmente la situación pues bastante grave. Pues de acuerdo con los reportes hay varias personas que también han estado muy crítico, entonces esperaríamos más decesos en unos días. Ojalá que esto no aumente demasiado, pero hay que insistir que pareciera que las autoridades no están haciendo un conteo adecuado. Y bueno, pues sobre estos dos desconocidos, esta persona podría dar información porque ella se reunía con su pareja, con su novio. Se iba a quedar a veces con él aquí en el Puente de la Concordia. Díaz Castañeda está ahorita internada en el Hospital de Traumatología Victoriano de la Fuente Narváez. Sí, se reporta como grave y ella, en cuanto pudiera reaccionar, podría quizá decirnos algo sobre ellos. Junto con su novio Omar Alejandro García Escorza vivió esta situación, ¿sí? Y pues en el lugar en el que estaban, pues el fuego les llegó de lleno. Así es que, pues tristemente Omar Alejandro no pudo resistir. Ahora hay que tener en cuenta todo esto, esta cuestión de cómo aún en México hay ciudadanos en la calle, gente que pues no trae ya identificación a este hombre de entre 40 y 50 años, pues no se le puede eh, encontrar familiares ni demás porque llegó sin prendas, como dice la funcionaria en su conferencia, sin documentos sobre su identidad. Y si hay muchísimas personas, y en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, sucede lo mismo con aquellos que han caído en el fentanilo, no todos los que viven en los barrios mal llamados de zombies, ¿no? Esto de la prensa roja amarillista, como les ha puesto esa etiqueta denigrante a las personas que viven en la calle en los Estados Unidos por consumir fentanilo en la mayoría de ellas. No tenemos ninguna evidencia de que todos absolutamente sean víctimas de esta droga. Pero bueno, una serie de circunstancias desafortunadas, desempleo, problemas familiares, carencia de apoyo de todo tipo, el que las autoridades los invisibilizan, no existen para ellos. En este caso, pues bueno, una clara muestra de que en México, a pesar de que estamos avanzando, a pesar de que, bueno, ya la cuarta transformación está resolviendo muchos pendientes que nos dejaron los gobiernos priistas y panistas tan corruptos, tan asesinos, rateros que tuvimos que sufrir por décadas. Bueno, pues hay bastante todavía que hacer por estas personas que, pues en caso de que fallezcan, a veces pues su destino es la fosa común, ¿sí? Entonces hay que pensar mucho en qué país vivimos, hay que pensar también en cómo a veces se menciona a esta persona que decía yo que podría ser la clave también junto con el joven del Husky que vivía en la calle porque pues bueno, sus adicciones contra las que estaba luchando en desventaja porque no encontraba el apoyo adecuado, pues bueno, lo llevaron a la calle. Vivía este joven con algunos muchachos y señores que lo recibieron, y dice él en una entrevista que fueron muy amables con él. Y bueno, él y Abril Díaz Castañeda podrían ser dos informantes valiosos
pero las autoridades parece no están poniendo mucha atención a esto, pusieron más atención a cubrir los baches que había para que los panistas y priistas no tuvieran elementos para suponer que el accidente se había debido a un bache. De acuerdo con los drones que vimos en un video que muchos de ustedes seguramente han visto, que revisan la zona cero, el pavimento se ve bastante bien, se ve el asfalto en perfectas condiciones en la zona en la que pudo haber sucedido este accidente. Y lo triste es que parece que no hay especialistas. Justamente unos días antes de este accidente, hace 13 días, un video muy importante apareció en YouTube que habla sobre cómo hay que mantenerse a distancia de las pipas que transportan gas licuado. Estas pipas o salchichas tienen una fragilidad increíble para poder mantener el equilibrio debido a que este gas licuado se mueve, ¿no?, en el interior, y ante un enfrenón podrían impactar contra la cabina. Pero el mayor problema es que se van a los lados, ¿no? Si no se mantiene una velocidad estable y si no se recorre un camino que esté nivelado, pues bueno, esto es mayor, ¿no? El movimiento hacia los lados que puede hacer que se tambalee estos tipos de tráileres y los pueden derribar fácilmente. Se requiere un esfuerzo mucho menor al que se requeriría para voltear un auto de lado, cualquier otro auto, que el que se requiera para hacer que vuelque una de estas pipas. Y bueno, obviamente en una curva tan cerrada como la que tomó aquí el chofer tristemente fallecido también, pues bueno, la velocidad debe ser muchísimo menor a la que requiere un auto común para dar esa curva sin peligro. De esto no habla la funcionaria. Parece que los expertos, los peritos aún no consideran lo que en este video se menciona, y en el cual algunos comentarios sobre gente que se dedica precisamente a este tipo de transporte, de este tipo de combustible. Menciona que pues no es muy buen video. Dejo en el comentario fijado el enlace para que lo vean ustedes, y pareciera que ese video es premonitorio, ¿sí? Ahora, aquí para terminar, dos recomendaciones muy, muy importantes. Una de ellas, que sea obligatorio mantener una distancia mucho mayor de estas pipas que transportan gas LP, a la distancia que debemos mantener con cualquier otro auto. Que los agentes solamente se dediquen a cuidar que se cumpla este reglamento. Y otra situación también muy importante, es inevitable que tengan que cruzar la ciudad, pero cuando se transporta combustible y en esas cantidades tan grandes, en estos trailers de salchicha que a veces incluso llegan a llevar 2 contenedores, 2 salchichas. Lo que sucedió en Halostock fue una explosión mucho mayor porque eran 2 estos contenedores. Bueno, pues bien importante que se haga a ciertas horas del día o de la noche. No se puede estar conduciendo este tipo de material en horas en las que pues hay mucha más gente, ¿sí? Ojalá se pudieran hacer caminos especiales, rutas especiales. Y pues algo también súper importante, aquí lo anexamos, es que hay muchísimas gasolinerías pegadas a casas habitación. En cualquier lado, yo acá en Tecámac lo veo muy cerca de la casa donde viven mis hijos. Gasolinerías una enfrente de la otra y rodeadas de casas. Solamente un muro separa las casas de estas gasolinerías. Si llegara a haber un accidente como este cerca de estas gasolinerías, las consecuencias serían tremendas. Habría cantidades increíbles de víctimas. Hay que considerar todo esto. A veces pareciera que las autoridades solo cumplen su papel a fuerza, porque lo tienen que cumplir, pero parece que no hay un cuidado real. Hay gente para todo, hay gente para revisar el mantenimiento en las calles, para revisar que circulen los autos de la forma adecuada y en cantidades adecuadas, con la distancia, quiero decir, la distancia adecuada. Hay gente para todo, pero en ocasiones pareciera que los funcionarios mayores quieren dedicarse a hacerlo todo, se sienten todólogos, y entonces aquí faltan especialistas de todo tipo. Si cualquiera pensaría que estos grandes contenedores de gas pues son una salchicha que tiene todo el gas cubriendo completamente el interior, pero no, de hecho tienen divisiones
tienen divisiones para evitar ese golpeteo hacia adelante y hacia atrás, que puede ser muy peligroso, pero hacia los lados no hay mayor protección, ¿sí? Entonces, en cuanto este líquido se bambolea y jala hacia un lado, pues es fácil que derribe una de estas salchichas. Y pues aquí el golpe que recibió, pues que inmediatamente permitió la salida del gas, pues también nos tendría que poner en atención respecto a cómo se construyen estos contenedores. Se supone que llevan una doble capa, pero bueno, si fueran como unos termos, yo no soy especialista, pero bueno, los ingenieros podrían ayudar a evitar estas tragedias. Como los termos, ¿no? Que tenemos ahí una doble capa, que se pudiera buscar la manera de que en el caso de un golpe haya un espacio para que el gas no se escape inmediatamente, ¿no? Que haya medidas, válvulas, en fin, que pueda activar inmediatamente el chofer para que el gas no escape de esta manera. Es realmente increíble cómo se tiene tan poco respeto a la vida, que por un golpe como el que se recibió, se haya abierto un boquete de 40 centímetros y por ahí ha escapado todo este gas, que realmente, bueno, la zona en la que sucedió pues no está llena de casas, y si no, imagínense lo que hubiera sucedido. Estamos a unas semanas de recordar la desgracia que se dio, precisamente por eso que estoy comentando, de que haya gaseras rodeadas de casas de habitación. Estoy hablando de lo que sucedió en San Juan Ixhuatepec, precisamente en la zona donde yo antes vivía, en Tlalnepantla. Pues nos tocó ver por arriba del cerro del Chiquihuite las grandes llamaradas que salían, ¿no?, del lado del Cerro del Ave. Hasta allá se sintió cómo se cimbraba el piso. Y bueno, pues el cerro de las antenas, el cerro del Chiquihuite, pues sirvió de muralla, ¿no?, para evitar que esta explosión dañara a más gente. Pero pues del otro lado estaba rodeadísimo de colonias superpobladas y de muchas casas frágiles, entonces de ahí que la desgracia haya sido mayor. Bueno, pues los invito a reflexionar sobre esto. Muchas gracias.